Bien, entonces estamos hoy a 31 de marzo, último día de marzo, de hecho, 2025 de física biológica. Y todavía se alcanza a ver más o menos la clase. Y eso que lo borré. ¿Sí lo borré? Sí, se borré. Sí, se quedó es muy marcado. Muy buen quiz. Bueno. De lo último que vimos son fenómenos periódicos, ¿verdad? Sí. Fenómenos periódicos. Fenómenos periódicos como. ¿Cómo se llaman fenómenos? Aquí está todavía, fenómenos periódicos. Fenómenos periódicos, ¿cuáles son ejemplos? El péndulo. El péndulo. El péndulo, o en general podemos decir, y oscilaciones. Podríamos hablar como la oscilación como el fenómeno periódico general, todo aquello que oscile, como los péndulos, las campanas, o a veces los badajos son los que. El badajo es el fierro o la cosa que cuelga de la campana del cuerpo, así se llama badajo. Badajo. Sí, así suena como grosería, pero no lo es. El badajo. En las campañas electorales, ¿no? Recordemos que el día 1 de junio tenemos que votar. Ahorita están en campaña los candidatos y candidatas. Las campanas pequeñas, en las campanas pequeñas suele el cuerpo de la campana es la campana, se mueve. Eso que tiene forma como de curva gaussiana, curva normal de Gauss. Es más, le llamamos la campana de Gauss. En las campanas pequeñas, lo que se mueve es la campana. La campana se mueve como péndulo, oscila. En las campanas más grandes, más masivas, diríamos en física, más pesadas, diría en otro lado, lo que el campanero mueve con una cuerda correspondiente no es la campana, es el badajo. A veces, como el de la basura, talán en México, lo que se mueve son las dos cosas, la campana con una manija y adentro está oscilando el badajo. Entonces vemos que hay una gran cantidad de movimientos oscilatorios, como el péndulo, posibilidades del péndulo. ¿Qué otro tipo de fenómeno periódico hay? El sonido. Y bueno, pero mención, como ya llegamos al tema de o casi. El sonido, por cierto, el péndulo u oscilaciones son fenómenos periódicos, de hecho, se pueden representar matemáticamente o incluso se pueden ver si tenemos un péndulo que está oscilando. Pues así nada más está haciendo un arco, lo traza, la masa del péndulo está trazando un arco que formaría parte de un círculo, de un movimiento circular que se llama movimiento, otro fenómeno periódico, el movimiento circular. Esto sería entonces un miembro de un vertebrado, o incluso de los invertebrados también son péndulos, también oscilan. Y aquí pues, es un movimiento en dos dimensiones, digamos en X y en Y, porque mi mano, mi puño, se mueve en Y porque está subiendo, está alcanzando esta altura. Ahí está. Entonces se mueve en X y en Y. Pero también puede tener otro tipo de movimiento en Y. Podría ser así. ¿Y qué estaría haciendo? Estaría trazando una onda transversal.
sea, se está desplazando la masa del péndulo a ambos lados, decíamos, de la línea de equilibrio. Y eso es lo que definimos como una onda transversal. Podemos entonces identificar al péndulo y a las oscilaciones como ondas transversales. En cambio, y esto lo quise mencionar porque mencionaste el sonido físicamente, ¿cómo es? ¿Vale? Son ondas también, son fenómenos periódicos, pero las ondas no son en realidad transversales, aunque solemos a veces dibujarlas así, pero porque podemos representarlas matemáticamente como ondas transversales mediante la función f de x igual al seno de x. Ángulos, funciones trigonométricas. La función seno es una onda transversal. En cambio, dijiste que el sonido, dijeron ustedes que el sonido es un tipo de onda que, si bien la podemos representar matemáticamente mediante la onda transversal, mediante la función transversal de la onda transversal seno, físicamente como fenómeno periódico no se propagan en forma transversal, sino como el Slinky, como uno de los dos movimientos del Slinky, porque el Slinky puede moverse en forma de onda transversal, pero también como onda, dijeron, longitudinal. Entonces el sonido es una onda longitudinal. Ahora, ¿a qué les recuerda lo que traigo el día de hoy? Un cantante. ¿Viste la misma caricatura que yo? No, de Bugs Bunny, de Odín. No, pero la ópera corresponde a... no, es la cabalgata de las Valquirias. De... el autor es... Se me fue el apellido del autor. Wagner, Richard Wagner, la cabalgata de las Valquirias. Curiosamente, porque Wagner era sajón, alemán. Bien. Pero las Valquirias no son de origen mítico alemán. Son nórdicas. ¿Sí? O sea, como representan a los vikingos, que los cactus vikingos nunca tuvieron cuernos. Esto es un invento de Hollywood. Bueno, este no lo compré en Hollywood, este lo compré en Disney World. También compré. No, mentira, no, sí lo compré. No, mentira, este lo compré en Walmart. Bueno, el anuncio, ni modo. Lo que compré en Disney World fue esta. La de Goofy. Obvio. Incluso en alguna ocasión que fuimos de paseo por allá, nos encontramos al personaje. Entonces ya mis hijas, ¡ay, sí, la foto! Salieron en la foto y ya cuando nos despedíamos le digo, obvio. El cuate se empezó a reír. Iba dentro de la figura. Y ya nos tomamos la foto. ¿Sí? ¿A quién representa? Sí, es un vikingo. ¿Hay alguna asociación con lo que hemos estado hablando? A ver, en todas las sociedades humanas ha habido pensamiento mágico, pensamiento, creencia en entes divinos. ¿Sí? De hecho, al principio del curso hablamos de la astrología. La astrología, que era el estudio de los astros, así como la biología, física biológica, es el estudio de los seres vivos, o de los sistemas vivos, no son los seres, sino los sistemas vivos, porque un ecosistema es un sistema donde hay muchos seres vivos. Hay quienes dicen que un ecosistema es un organismo. Es una exageración, porque es un conjunto de organismos en un entorno natural. Eso sería un ecosistema.
La biología es entonces el estudio de la vida y todo lo que ello implica. La astrología sería el estudio de los astros. Bueno, en el caso nos estamos acudiendo a la física, una de cuyas herramientas es la matemática, para entender el comportamiento de los seres vivos o de los sistemas biológicos en general. Entender la vida a través de sus características físicas mediante modelos matemáticos o herramientas matemáticas. ¿Qué es la astrología? Cuando surgió, ¿qué era la astrología? Era el estudio de esos puntos de luz allá en esa cosa negra azul de ahí arriba, diría Timón, le preguntaría a Pumba y a Simba, ¿qué es eso? Y Simba le dijo que su papá le dijo que eran los reyes del pasado. Timón pensaba que eran luciérnagas pegadas en esa cosa negra azul. Y el tonto de Pumba, que eran bolas de gas que hermanos a millones de kilómetros de aquí. El tonto de Pumba. Bueno, Simba menciona que son los espíritus de los reyes del pasado. Dice Timón que le dice, entonces un montón de cadáveres ahí arriba. Bueno, no, sus espíritus. La semana pasada estuvimos hablando no de sonido, sino de luz. Y literalmente no me contestaste que es la luz. ¡Wow! Y tampoco lo voy a hacer ahora. Todavía. Y vimos lo que también vio Isaac Newton durante la epidemia de peste en Londres. En su casa lo vio, el espectro de la luz. Él decía 7 colores que salían del interior de la luz blanca cuando pasaba a través de un prisma triangular. Porque Newton era teólogo. Y de hecho escribió más sobre teología que sobre la filosofía natural, lo que ahora llamamos física. La astrología, aunque ya no era un campo de estudio en tiempos de Newton como lo fue todavía a principios de ese mismo siglo XVII, recordemos que Newton, Isaac Newton, vivió entre el siglo XVII y el siglo XVIII, nació en 1643, siglo XVII, murió ya en el siglo XVIII. Cuando nace Newton, la astrología propiamente ya pasó de moda. Ya se hablaba más de astronomía. ¿Sí? En cambio, todavía Galileo, Kepler, en el primera mitad del siglo XVII. Galileo en 1600 era profesor de matemáticas en la Universidad de Padua. Kepler trabajaba con Tycho Brahe, estudiando el movimiento de los astros errantes. Los dos eran astrólogos. Sí estudiaban los astros, pero también hacían ¿cómo? Lo que hacen los astrólogos. Horóscopos. Cartas del nacimiento, la posición de los astros, el nacimiento de las personas. En parte de eso vivían, porque siempre han pagado mal a los profesores universitarios. Okay. Es histórico. Pues somos profesores universitarios y trabajamos con estudiantes, son todos los de posgrado. Okay. Bueno, entonces eran astrólogos
porque todavía tanto usaban matemáticas como hacían cartas, horóscopos. O sea, había una relación de pensamiento mágico y pensamiento racional. Sí. Y se usaba la matemática para describir a la naturaleza como la interpretaban hasta donde les daba, porque les faltaba más información. Todavía estamos hablando de principios del siglo XVII, pero en el siglo II de nuestra era, ¿cómo era? Así. Claudio Ptolomeo, en el alrededor del año 150, plantea, precisamente, como lo vimos al principio del curso, que el modelo matemático que explica cómo se mueven los astros alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. Los 7 astros que están descritos y relacionados con los días de la semana, el Sol, la Luna y las estrellas. Domingo, lunes, más que nada domingo. El problema es que domingo ya viene del latín, ya de la influencia del cristianismo, donde es el día del Señor. Yo pensé que era la señora. Tienes que aspirar, tapear, barrer. Me toca. El domingo. En inglés todavía conserva y en alemán también. En alemán es Sonntag, el día del sol. Como en inglés, Sunday, el día del sol. Se me hace que mejor me voy a Alemania o a Inglaterra. No, ahí también me pueden barrer también. Bueno. Sonntag, lunes, o el día de la luna. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Y también el sábado ya se jodió porque viene de influencia judía, del sábado. Pero en inglés todavía es Saturday, el día de Saturno. Entonces sería el Sol, la Luna y las estrellas. ¿Cuáles estrellas? Las estrellas errantes, las 5 estrellas errantes de la antigüedad, las que vieron y estudiaron Galileo, Kepler y todavía Newton. Todavía en tiempos de Newton solamente se conocían 5 estrellas errantes, salvo que gracias a lo que encontraron, sobre todo Galileo, y ayudó Kepler con las leyes del movimiento planetario, pues da pie para que ya medio siglo después, 1660 y algo, o sea, Galileo publica en 1610 Sidereus Nuncius, o el mensajero sideral, donde apoya la hipótesis copernicana. El modelo matemático de Claudio Ptolomeo del 150 está equivocado, por muy matemático que sea, está errado porque no expresa la realidad de los astros. Matemáticamente funciona de maravilla, pero es una fantasía matemática. Entonces, mucho cuidado con las matemáticas. Podemos hacer cosas matemáticas que no existen en la realidad. Pues así es como hacen las películas de 3D, ¿sí? Con álgebra lineal. Todos los monitos esos, no importa si usan Blender o cualquier otro programa de software de generación de imágenes, está usando modelos matemáticos. Típicamente, les digo, son basados en álgebra lineal. Copérnico en el siglo XV, no, en el siglo XVI, pero el siglo XVI, un siglo antes, en 1543, publica, 2 meses antes de morir, sale de la imprenta, su hipótesis heliocéntrica, la hipótesis copernicana, que es hasta casi 70 años después, 1610, cuando alguien encuentra
evidencia telescópica, observacional, de que el modelo matemático de Copérnico podía ser el correcto y el de Ptolomeo podía ser equivocado. Junto con la obra de 1609 de Nueva Astronomía de Kepler. Principios del siglo XVII. Newton publica en 1668 los principios matemáticos de la filosofía natural, donde está el cálculo y los principios de la mecánica. Las 4 leyes de Newton, las 3 de la mecánica y la cuarta, la de la mecánica celeste. ¿Cuánto tiempo después? Digamos que 60 años después, más o menos. Entonces, en estos 60 años pasamos de la astrología como disciplina cuasi científica a la astronomía, en la que además de la astronomía, dije que revisamos la semana pasada, la óptica, que publica, por cierto, en 1704, creo, dicen el año, Newton, su obra de óptica, donde describe todo lo que vimos la semana pasada. Cómo los espejos reflejan dependiendo de los ángulos, cómo los lentes desvían por refracción dependiendo de la densidad de los ángulos. Pero en la obra de 1668, fíjense, 40 años antes, o 30 y tantos años antes, en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y lo leí, ya dice Newton que quizá en esos puntos de luz, sean luciérnagas o bolas de gas, podría haber otros astros errantes orbitando, como decía Kepler, alrededor de esas estrellas, dado que su luz es la misma que la del Sol. Fue lo que leí. Está escrito aquí. Quiere decir que Newton tardó un buen rato en escribir lo de óptica. ¿Cuándo lo estudió? No en 1668, sino antes, en el tiempo que estuvo encerrado en su casa por la epidemia de peste en Londres. Fue cuando tuvo la oportunidad, como estaba fuera de la universidad, es como la mayoría de sus profesores, se meten al laboratorio cuando estamos en el intertrimestre. Porque durante el trimestre estamos en las aulas dando las clases. Entonces ya terminamos, ya entregamos actas, ahora sí al laboratorio. ¿Sí? Y es entonces cuando uno tiene tiempo de hacer la mayor parte de los experimentos. Newton, en su confinamiento en casa, como no había internet, no había WhatsApp, entonces no había nada que lo distrajera, se puso a hacer experimentos de mecánica, de óptica, desarrolla las leyes del movimiento, la inercia la primera, las fuerzas la segunda, la acción y reacción de fuerzas la tercera, el movimiento de los astros la cuarta, y termina diciendo que alrededor de esas otras estrellas puede haber planetas porque su luz es la misma que la del Sol. O sea, las estrellas deben ser soles muy lejanos, o el Sol es también una estrella muy cercana, porque su luz es la misma. Lo menciona aquí, pero lo desarrolla hasta 30 años después. Por cierto, después de que había dejado la Universidad de Cambridge. Ya no trabajaba entonces en la Universidad de Cambridge, ya no tenía estudiantes y entonces tenía tiempo para ponerse a escribir el libro que tenía atrasado 30 años. O sea, nunca había estado en el sistema nacional de investigadores. Igual Copérnico, sus observaciones para su obra las empezó a hacer alrededor de 1510 y publicó hasta 1543. Se también tardó más de 30 años. Otro, Darwin, ¿cuánto viajó a alrededor del mundo y que pasó por las Galápagos y todo eso? Revisen, googleenlo, vamos a decir. ¿Y cuándo publicó el librote del titulote? Porque todo el mundo dice, ay, el origen de las especies. Ya se le dio el título.
En 1800, No, Era- sí, 1859. 1859. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de la supervivencia. 50 años. Cuando publicó en el 59 tiene 50 años. Sí, ¿y cuándo hizo el viaje? 1600, no, 1830 y algo, ¿no? Fue en la década de los 30. 1831. 1831 fue un viaje de 3 años. ¿Sí? Y publicó hasta el 59, o sea, más de 20 años, casi 30 años también. 22 años sé que tenía. Sí, cuando se fue al viaje estaba saliendo de la universidad, nunca se tituló. Otro que nunca se tituló. No copien a los grandes maestros. En eso digo, en cuanto a la creatividad, eso sí. Pero eso de no me titulo, sí titúlense, por favor. Es por su bien también de la UAM. Bien, entonces. Pero regresemos a esto. Onda longitudinal, sonido. Newton estudia la luz. De aquí describe el espectro. Que le llama espectro, fantasma, espíritu, alma. Porque les digo, escribió más de teología que de ciencia, vamos a decir. Y como esto salía del interior de la luz, pensó que era el alma de la luz. E incluso él lo define con 7 colores. Nosotros mencionamos 6. Porque entre el azul y el violeta, él vio como que otro, o índigo. De hecho, en el libro dice índigo, en inglés. ¿Sí? Por ahí lo tengo yo. Lo tengo en digital, no puedo conseguirlo en papel. 7 colores, el índigo, entre el azul y el violeta. Pero si es, a mi parecer, yo me baso en dos conceptos. Uno, estético. Y con base en mis estudios de dibujo y pintura. En dibujo y pintura me enseñaron el círculo cromático, compuesto por colores básicos, primarios y secundarios. 3 colores primarios, azul, amarillo y rojo, y 3 secundarios, violeta, verde y anaranjado. Son 6 y son complementarios. El violeta es complementario del amarillo, el anaranjado es complementario del azul y el verde es complementario del rojo. Y fíjense cómo incluso en artes gráficas, en diseño gráfico, los que se dedican a eso los manejan de manera perfecta para tener un mayor impacto cuando la gente los ve. Las creaciones de los diseñadores, de las personas que se dedican al diseño gráfico, cuando usan colores y combinan colores. Incluso para otras actividades que no necesariamente es un anuncio, sino promover algo como equipos deportivos. ¿Cuáles son los colores de los vikingos de Minnesota? ¿A quién le gusta el fútbol americano? Son azul. Yo veía violeta, morado, ¿no? Bueno, morado, violeta y amarillo. Dijimos que el violeta es el complementario del amarillo. ¿Sí? ¿De qué color es la bandera de Portugal? Rojo y verde. Y el uniforme de la selección de fútbol de Portugal es, o sea, de esos colores, rojo y verde. El verde es complementario del rojo. Y es muy común también encontrar combinados en imágenes el anaranjado y el azul. Incluso hace tiempo un partido político en México que usó colores el azul tradicionalmente en sus campañas de propaganda y pegó fuerte cuando lo usaron. No sé por qué dejaron de hacerlo, qué bueno que dejaron de hacerlo los azules. Digo, yo es mi opinión personal. Su propaganda la hacían usando el azul de su color tradicional
con mensajes en anaranjado o símbolos en anaranjado. Y los anaranjados son complementarios del azul. Luego cambiaron de diseñador, no sé. Allá ellos pagaron las consecuencias. Están a punto de perder el registro. A un punto porcentual de perder el registro en México. Por dejar de ser anaranjado. Es por no usar la ciencia. ¿Ven cómo es importante? Bien. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con nuestro tema de hoy? Que no es esto. El tema de hoy es, en particular, hay una relación entre el sonido y sí algo que estudió Newton y que tiene que ver con la luz. A veces vemos la luz, y no porque esté aquí en el aula, sino que la vemos de repente así. Se va a echar este. ¿Dónde llegan a ver este tipo de cosas? Algunos leds, ¿no? ¿Eh? Algunos leds, ¿no? Como No, a ver, en condiciones naturales. En los rayos, ¿qué es el rayo? Pero asociado al rayo, ¿qué hay? ¿Y quién es el dios del trueno? El dios vikingo. De ahí que haya tenido. Hay una relación entre el sonido del trueno y la luz del rayo. ¿Sí? Y la luz, esta que la vemos blanca, porque tiene no los 7 colores, sino 6 colores, de acuerdo a la estética. Decía yo, primer concepto. Segundo concepto, hay un principio filosófico basado en una propuesta de un monje que era filósofo matemático. Que decía él que casi siempre la mejor explicación más cercana a la realidad de la naturaleza es la más simple. Pues sí, incluso en cuanto a los trabajos de Newton, aquí él fue igual a la temporal. La navaja de Occam. La navaja de Occam se refiere a que córtale lo que sobra. Vete a la explicación más simple. Bueno, el problema de Newton es que además de hacerle a la teología, era teólogo, de ahí los 7 colores. Este es un concepto teológico. El concepto de astro, los 7 colores son un concepto místico relacionado con la alquimia. Porque Newton también era alquimista. De ahí el 7, que es un número importante en la alquimia, que viene del pensamiento mágico místico de la cábala, un número cabalístico. ¿Por qué el 7? Es que hay 7 días en la semana. Las 7 estrellas del gran cucharón, una constelación que en realidad es la cola de la Osa Mayor. Son conceptos místicos. Todavía Newton, pues si no sea por la alquimia, no sé qué se metía. Sí, es cierto, ya no hacía astrología, pero sí hacía alquimia. Cuando Newton trabaja, la astrología ya se quedó en el pasado, que ese pensamiento mágico racional. Solamente sobrevive el pensamiento racional para llegar a la astronomía. Ahí se quedó. Pero todavía sobrevive la alquimia a principios hasta finales del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, todavía la alquimia está ahí. Es hasta el siglo XIX, creo que 1809, creo, cuando John Dalton publica la llamada teoría atómica,
en su obra titulada Nueva Filosofía Química. Nueva Filosofía Química se llama tampoco. En el principios del siglo XIX, cuando publica los principios básicos de la química a través de la teoría atómica o a partir de la teoría atómica, y entonces la alquimia, hasta ahí llegó. Pero encontramos entonces una relación entre la luz y el sonido. La pregunta es, ¿qué lo genera? ¿Por qué primero vemos la luz y luego escuchamos el trueno? Porque la luz es más rápida que el sonido. A ver, porque la luz, todavía no sabemos exactamente qué es, aunque tiene cara de onda. Partícula. Tiene cara de, ¿por qué partícula? Demuéstrame que es una partícula. Ah, yo se lo puedo mostrar porque eso ya es física cuántica. Es la última parte del curso. Matemática, claro. Y no es tan complicado como te lo pintan. Y así como el león no te lo pintan, la cuántica tampoco lo es así. Nos quieren marear. Porque cuando no es algo tan complejo de inicio, los principios fundamentales de la física cuántica están aquí. Ya ves, entonces Están aquí, en la relación entre la luz y el sonido. Sin embargo, sí, lo hemos visto, fue parte de su segunda evaluación parcial la semana pasada. ¿Qué fue lo que hicieron? Además de casi incendiar el laboratorio, algunos, casi. No les hicieron con Juan, ni modo, les frustré el premio Nobel. Porque alguien que ganó luego, le otorgaron el premio Nobel en Medicina y Fisiología, compartido con alguien más. Lo corrieron de clase de química porque estaba enseñando el laboratorio. James Watson, que estudiaba en la Universidad de Chicago, terminó graduándose como ornitólogo en la Universidad de Chicago. Luego hizo su doctorado en bioquímica, de ahí que haya llegado a estudiar el ADN y co-descubrir la estructura de la doble hélice y entonces co-recibir el premio Nobel en Fisiología y Medicina. De una vez aclaro, Rosalind Franklin no se lo pudieron dar porque estaba muerta. Y el premio Nobel no se otorga póstumo. Reconocemos que su trabajo fue fundamental para descubrir la estructura del ADN, pero murió por leucemia 4 años antes de que creo que 4 años antes de que se reconociera el descubrimiento a través del premio Nobel. Bien, entonces regresando a Watson, a James Watson, que es el único que vive todavía ese grupo de trabajo. Lo corrieron de clase de química porque estaba enseñando el laboratorio. Entonces no volvió a estudiar química jamás en sus estudios universitarios. No. Y eso fue muy bueno, porque le permitió encontrar una de las claves fundamentales para llegar a la estructura de la ADN. Eso se los contaré en otra ocasión porque lo vamos a ver. ¿En qué se basó la ignorancia de Watson para poder descubrir la estructura del ADN, la estructura correcta? Bueno, ¿cuál es a ver, la luz está asociada con qué? ¿Qué hicieron el viernes pasado? Con el calor. Es decir, la luz puede quemar debido a que es energía. El calor es energía. ¿Sí? Ok. El calor tiene como energía, tiene una relación con el volumen. Lo medimos, el calor ya puede ser en forma de unidades de energía, calorías, joules, o podemos asociarlo con la temperatura. Y hay una relación entre temperatura y volumen. ¿Cuál es? ¿Cuál? Bueno, sí, también lo dice, pero cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Quiere decir que si la luz emite calor, la temperatura debe aumentar
y entonces el volumen debe aumentar. ¿Y cómo le llamamos a ese aumento en el volumen cuando es muy rápido? Lo mencioné. Cuando el cambio en la temperatura es en muy poco tiempo, se da un cambio en el volumen, un aumento en el volumen en muy poco tiempo. ¿Y eso se llama? Bueno, en general es dilatación, pero cuando la dilatación es muy rápida, en muy poco tiempo, se llama explosión. ¿Qué es el trueno? Una explosión, debido a un aumento muy rápido en el volumen. Eso es el trueno. Ok, ¿qué es la luz? Bueno, ya sabe, tiene cara de onda. Pero la luz está asociada a otro fenómeno que podemos ver como algo que nos llegaría casi a destruir todo lo que hemos visto antes. No, profesor, no es posible, tanto tiempo invertido para nada. Traigo aquí. Es que, no. No lo voy a usar para lo que supuestamente se debe usar. ¿Esto qué es? Un pañuelo de papel. Un pañuelo desechable, efectivamente. Sí, porque además es de otra manera. Bien. No le hicimos anuncio a Guataquel, al señor X. Y no hablo del profesor Xavier. Ese es otro. Ese me cae bien. Por cierto, ya citaremos a uno de sus colegas, el profesor Xavier, próximamente. Este es un pañuelo desechable, que vemos que tiene varias hojas de papel. Déjenme ver. No, creo que tengo que cortarlo así. Quiero hacer tiras de papel. Tiras de papel. Tiritas de papel. Como cuando tienes frío. Sí, porque hay tiritas de frío. Bien. Y tengo aquí una copa. Brindo por la mujer. Más no por esa. El brindis del bohemio. Uno de esos poemas típicos de concurso de escuela. Que nunca declamé. Siempre fue la abuelita. 3 años hace murió abuelita. Cuando la abuelita se sepultar. 12 amigos en una cuita se congregaron para. Otra vez cuento la triste historia de Raquel Navarro. A ver, tenemos aquí tiras de papel. ¿Y están sujetas a qué? A mi mano, no. Están sujetas a la interacción de la masa de papel con la masa de la tierra. ¿Okay? Gravitan, caen. Estoy frotando la copa. Déjenme ver si funciona. No. Es que hay que seguir la regla, o hay que usar la regla que tienen que ver. Esta fue cortesía de la leche. Vamos a ver. La estática, ¿no? Sí, no se mueve, está estático eso. Pero ¿qué sucede? No lo voy a hacer por aquí. En mi brazo, en la piel de mi brazo. ¿Alguien trae otra regla? De plástico. Pues también. Lo que pasa es que según el mío, ah, ¿dónde está? A lo mejor sí. O mejor acá. Sí. Acá arriba en el cabello. Es más, ya pasó. Sí. Lo que sucede es que quizá la masa. Ahí está.
Al menos durante un momento, la regla fue capaz de vencer a la Tierra. La interacción de la masa del papel con la masa de la Tierra es una fuerza. Según la tercera ley de Newton, para evitar que gravite, se requeriría una fuerza igual o superior en magnitud a la fuerza de gravedad. Y la tuvo la regla al menos durante un tiempo, de modo que pudo vencer a la interacción del papel con la Tierra. Quizás si el papel fuera de menor masa, la interacción con la Tierra sería menor, y entonces, chin, 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 ahí está. Entonces, ¿qué es esto? La manifestación de otra fuerza. Uy. Menos mal que no sabía de aquí, como el alien. Se me hubiera pegado acá y como le pasó a John Hart, el actor de la película que se le pega cosas. Gracias por contribuir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, no traigo la regla, pero sí traigo blocos. Ahí está. De este tamaño está. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si lo froto? El globo solo no es capaz de levantar el papel contra la fuerza de gravedad. Pero cuando froto el globo, hasta el papel grande. Hasta que se escucha chispas. Chispas. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue la chispa? En el electricidad, ¿no? A ver, no, todavía no menciono nada de eso. A veces, cuando está oscuro, y vemos esos pequeños tronidos. Son truenos pequeños. Podemos ver pequeñas lucecitas. Son pequeños rayos, solo que muy pequeños. En cambio, cuando son una gran cantidad de nubes, vemos rayotes y escuchamos truenotes. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿de qué tamaño será el globo comparado con una nube de tormenta? Una baba. Peccata minuta. ¿No? Imaginen esto, pero ahí arriba. ¿Qué estamos viendo? Una fuerza que es capaz de dos cosas. La primera, vencer a la fuerza de gravedad. Para que una masa que estaba en interacción con la masa terrestre pudiera elevarse y alejarse contra la fuerza de gravedad. Y ahí sigue. Ahí sigue. Quédate ahí. Estos globos ya tienen tiempo, entonces a lo mejor simplemente ya el láser ya estaba vencido, como tu corazón. Nunca ha habido infartos en el aula, no seas el primero. Más o menos. ¿Sí, verdad? ¿Qué son preguntas? ¿Ya? No me pasé. Ahí está. Se pasó. Ahí. Más o menos. No tiene que ser idéntico, tiene que ser parecido. Aunque parecido no es lo mismo.
Ok. Este lo inflé como aquel. Lo voy a poner acá. ¿Qué ocurrió? Gravitó. Operó sobre el globo la interacción de la masa del globo con la masa de la Tierra, incluso con la masa del aire que tiene adentro. Por eso gravitó, por la fuerza de gravedad. Lo voy a poner aquí al cargo del casco de Thor. Bien. Y voy a volver a fotar. Hace rato intenté hacer con el papel, con la copa, lo que hice después con el globo y con la regla. El globo lo froté. Bien. Déjame poner aquí otra vez. Ahí estás. Este globo no lo he frotado. Tengo aquí la copa. La copa la froté hace rato. Pero no parece que haya gran cosa. ¿Qué pasa si uso el globo frotado? Epa. Me volteé el papel. Ay, yo también. ¿Y por qué? Ahora lo voy a volver a frotar el globo. ¿Qué pasó? Y también se ve el pic. O sea, se unió, la copa atrajo propiamente al globo porque la copa es sólido, indeformable. El globo, pues aquí esto es deformable. El hecho es que diríamos que o la copa trae el globo, en realidad se están trayendo los dos, pero ahí está. Yo no lo estoy acercando. No lo estoy juntando. Pero más que también estoy yo interactuando con el... Ahí está. Pero más que está unido a mi mano. ¿Ven? Acerco la copa y el globo tiende a acercarse a la copa. ¿Qué sucede si tomo el globo no frotado y lo acerco al globo flotado? Más lo voy a frotar los dos para que sea más evidente. Ahí más está pegando a mí. Pero no sé. Ya se descargó, sí. Consiguió el pic. Lo idóneo es amarrarlos a un hilito y luego acercarlos los hilitos. Pero tienden a. Ahí no, ahora ¿saben que está el ambiente muy seco? Está el ambiente muy seco y entonces todo el mundo está cargando. Tienden a alejarse y a pegarme a mí los globos. Bueno. En cambio, por acá está aquí ya, y este está muy frotado, lo voy a poner acá. Ay, soy yo. No se está viendo. ¿Cómo queda todo? Sin pena, como mi hermano. Ahí está, ya. Ahí está. Bravo, por fin. En cambio, cuando puse el globo que no estaba frotado, ya. Hay algo que se le queda y dura un rato ahí.
Dependiendo de las condiciones ambientales, puede quedarse más tiempo ahí, o como se dio ahorita, finalmente la fuerza de gravedad le ganó a esa fuerza capaz de levantar el papel, capaz de mantener al globo durante un tiempo sin gravitar contra la fuerza de gravedad. Una fuerza mayor, una fuerza, esta de acá, mayor que la fuerza igual F sub índice G igual a, ¿cómo era? G mayúscula por M1 por M2 entre R cuadrado. Esta es la fuerza de gravedad. ¿Okay? Bien, lo que vimos es que, primero, si no flota el globo, no pasa nada. Si flota el globo, algo se le pega, se le queda, se le carga. Sabemos de carga. ¿Bien? Y mientras más lo frote, más carga tendrá, es más como que los Alborotado. Mucho frío. muy alborotado. Entonces, sería la carga del globo y la carga de la copa o de la pared o del cabello. Las que están interactuando como las masas de la Tierra y todo lo demás que está alrededor de la Tierra. Entonces, esta fuerza será proporcional a la cantidad de cargas presentes. Si no lo froto, no hay carga. Y entonces no se manifiesta la fuerza y las cosas caen. Porque existe esta fuerza, esta siempre está presente. Esta solamente que la genere a partir de frotado, del frotado. Y ¿qué vimos? Que si lo acerco, pues se van a unir y va a modificar, por ejemplo, va a evitar que el papel caiga. Si lo acerco, si la distancia entre el globo se reduce, entre el globo y el papel se reduce. Si la distancia es grande, no se ve que haya esa interacción contra la fuerza de gravedad. Entonces, esta fuerza, entonces, también es inversamente proporcional, ya vemos, a la distancia R de forma cuadrática. Si la cuantificamos, vamos a ver que es así. ¿Se dan cuenta que tiene la misma forma matemática? Aunque esta se debe a la materia, y esto depende no de la materia, de lo que hay en la materia, sino de lo que yo le pongo cuando la froto. Entonces, ¿qué es? Es una fuerza. Este fenómeno aparentemente, así como el trueno ya lo habían visto los vikingos, y no saben los vikingos, en todas las sociedades, incluso hay una deidad para el trueno también en Mesoamérica, no recuerdo el nombre, pero si vamos a mencionar antropología lo vamos a encontrar. ¿Cuál? Creo que este peyote. Algo así. Algo así. O el tepeyot, no el peyote. Porque el peyote es como lo que se metía en Newton. Y entonces vas a ver el espectro de 7 colores. Bueno, bien. Entonces, este fenómeno de interacción de la materia que se atrae, por ejemplo, ¿qué es el papel? Es una fibra vegetal. ¿Qué es el material de mi playera? Es algodón. ¿Qué es? Una fibra vegetal. Los humanos se han vestido con fibras vegetales por cientos o miles de años. Y ya, otra vez, decíamos que la física, la primera obra física fue obra de Aristóteles. No le podemos volar el derecho de autor. El derecho de copia ya venció, pero el derecho de autor no ha vencido. Ya en tiempos de la cultura griega clásica, ya observaban este fenómeno, quizá en sus vestidos de lino o de alguna otra fibra vegetal,
cuando principalmente se colgaban joyas, como hay una joya que de hecho es una especie de piedra así, que se produce a partir de la resina de las plantas, el ámbar. El ámbar es una resina. Y si, el problema es que es carísima, carísima. Pero si la conseguimos y la frotamos, vamos a poder hacer lo mismo con el globo. Y se le pegará la celulosa, el papel, se le pegará la tela, nos pararán los pelos, ¿no? Cuando el ámbar se frota. Ámbar en griego, lo voy a escribir con las letras en español, o déjenme ver porque incluso lo compartí en el CIPI, en el apunte para el día de hoy. ¿Sí lo vieron? Sí. También está la lista actualizada de las evaluaciones física y biológica, que es dijimos 31 de marzo. Chin, 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 semana 4, no todavía me falta. Semana 5, semana no sé qué, ¿esto qué es? Semana 6, ya me lo llevo, ya me dijo llegamos, se aburro, aquí está. Semana 8, estamos en la semana 8, sí, 28 de marzo, aquí está. Semana 8, 31 de marzo, sesión 22. Y la palabra se escribe así, ámbar en griego. Es Omicron Mi. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Eta epsilon. Es eta, lambda, epsilon, kappa, tau, rho, omicron, mi. O la eta suena como la E, la lambda es la L, la epsilon suena igual que la E, la kappa suena como K o como C, como en la C pero como en casa, no como en cepillo, sino como en casa. La tau es la T, la rho es la R, la omicron, igual que la omega, es O, y la mi es la M, es la M. ¿Qué dice ahí? Electron o electron. Electron. Ámbar en griego es electron. Como sería la fuerza de atracción por el ámbar, pues sería la fuerza del electrón o electricidad. La electricidad es una fuerza, F subíndice E, que es proporcional al producto de la cantidad de lo que le hayamos puesto al ámbar, al globo. ¿El globo qué es? Es una resina, látex. Una resina vegetal como el ámbar. Entonces, la electricidad es una fuerza que se produce cuando materiales como el ámbar, resinas, interactúan, pero a diferencia de la fuerza de gravedad, en la cual son las masas las que interactúan, y siempre es de atracción, siempre. Yo no he visto jamás que dos masas, cuando se acercan, ¡pum!, se repelen, salvo que presenten cargas como dos materiales del mismo tipo, dos materiales resinosos, digamos, los globos frotados se separan.
Pues a diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es de atracción, la electricidad es una fuerza que puede ser de repulsión cuando los materiales son eléctricamente iguales, o de atracción como el globo y el papel, el globo y el vidrio. ¿Por qué la pared? ¿O por qué los ladrillos de la pared? Porque we don't need no education. Pum, 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 pum. We don't need no more control. Algo así. Otro ladrillo en la pared. La que es soft de pensamiento. Bueno, sí. Mejor pensemos, ¿por qué? ¿Por qué el ladrillo en la pared sí mantuvo un rato pegado el globo? Porque el ladrillo de la pared es del mismo material, más bien, la superficie del ladrillo es del mismo material que la coca. Son silicatos. Son silicatos. Es vidrio. De hecho, estos son ladrillos que se llaman vitrificados porque la superficie es de vidrio. Eso es por norma oficial mexicana para hacer edificios para aulas, para laboratorios. Los ladrillos deben estar superficies vitrificadas para que no absorban el agua. Digo, yo aquí me puedo servir un líquido y no se va a derramar. Es mejor que un vasito de esos de cucurucho de papel, porque el papel sí se moja, el vidrio no se moja. Y entonces, no se moja, en el sentido de que el agua no se le mete, se queda en la superficie. Incluso se le resbala, como se me resbala. No, esto que se les meta bien. Entonces, en la electricidad observamos dos tipos de materiales. Los materiales resinosos y los materiales vítreos, o de vidrio, tipo como el vidrio. Resinosos y vítreos. Así, ya en el siglo XVIII, la gente que le llamaba la atención esto, como a él le llamó la atención el caso, no traje el papalote, si no te hubiera puesto ahí a cuando está nublado, ¿eh? Que fue lo que hizo Benjamin Franklin con su sobrino. Dicen, no todos dicen que era su hijo. Eran infelices Franklin. A ver, ¿por qué no agarró el papalote o cometa? Porque sabía lo que podía pasar. Era físico ya, realmente. Le interesaban los fenómenos de este tipo, del electrón o de la electricidad. De hecho, se llamaban a sí mismos, los interesados en esto, electricistas. Entonces, no es que le llamaras y que venga a arreglarme aquí el foco, porque no. El electricista en el siglo XVIII era diferente al electricista en el siglo XXI. ¿Sí? No le pidas a un electricista ahorita que te sostenga la cometa porque te va a mandar a tirar. Los electricistas en el siglo XVIII hablaban de dos tipos de electricidad, la electricidad resinosa y la electricidad vidrio. O dos tipos de materiales eléctricos, los vidrios y los resinosos. Finalmente fue Franklin el que dijo, a ver, esto hay que organizarlo mejor de manera más matemática. Franklin era un científico. Además de que fue un revolucionario, y fue un revolucionario científico y un científico revolucionario, en ambos casos. Él dijo, a ver, ¿cómo lo ponemos aquí? Por cierto, esta forma matemática no fue ya de Franklin, sino de otro electricista, pero francés. Por cierto, Franklin viajó varias veces a Francia y fue la manera en la que consiguió el apoyo de los franceses para luchar contra los ingleses y los camotazos que iban por allá en aquella ocasión, siglo XVIII. No, fue otro electricista francés de apellido Coulomb. Y esta la conocemos como la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb nos describe cómo es la interacción entre cargas eléctricas, sean resinosas o vítreas. Pero va a ser más fácil si le ponemos aquí signos positivos para lo vítreo y signos negativos para lo resinoso. De ahí viene.
Y esa fue idea de Benjamin Franklin. Lo demás es historia que seguiremos revisando la próxima clase, el próximo viernes. Por hoy terminamos.